Ok, pues Dios me los bendiga. Esta clase, seguimos estudiando el libro del Éxodo. Para quienes no estuvieron y que van a ver la grabación, pues estábamos hablando un poquito acerca de estas cuestiones, eh, reitero, antes de que empezáramos a grabar, acerca de la congruencia. Cuando estudiamos las vestiduras del sumo sacerdote, y sobre todo en esta clase en particular del pectoral, nos vamos a dar cuenta que cerca del corazón de Dios está todo su pueblo. Hermanos, Dios ama al adicto, ama al alcohólico, al que consume drogas, ama a las prostitutas, ama a todos los seres humanos. Y dice la Biblia que Él ha muerto para que todos tengamos vida eterna. Si nosotros no predicamos esta verdad, nuestro mensaje es un mensaje muerto. Y es un mensaje que no tiene vida y no tiene amor y por lo tanto sería letra muerta. Y encontramos en las escrituras que el amor de Dios se ve palpable en cada momento. Cuando nosotros hacemos un estudio minucioso sobre las 12 joyas que tenía el pectoral, ¿qué es lo que vamos a hacer el día de hoy? Vamos a encontrar un contenido teológico maravilloso, pero nos va a recordar que Dios amaba a cada persona de su pueblo. Como ya lo vamos a estudiar más adelante, son 12 joyas representando una a cada una de las tribus y estaban cerca del corazón del sumo sacerdote. Sabemos que hoy Jesús es nuestro sumo sacerdote según la carta a los Hebreos y podemos entender, por lo tanto, que estamos cerca del corazón de Él. Fíjese qué hermoso, Dios nos ama. Y parte de esto es lo que vamos a estar estudiando el día de hoy. Cada joya tiene un significado, tiene, ¿verdad? Un trasfondo bien bonito. Entonces, yo le invito a que tome su libreta, a que tome apuntes y que podamos juntos ir estudiando la bendita palabra del Señor Jesucristo. Como les decía, el pectoral era utilizado por el sumo sacerdote para poder administrar de manera adecuada la justicia del Señor Jesucristo. La justicia, ¿verdad? Que se debía de administrar en dicha época, mis amados hermanos. Y esto lo vemos en Deuteronomio. Aquí les voy a subrayar la cita en el libro de Deuteronomio 17, de los versículos 8 al 9. En esta sección que voy a encerrar, es como se vería, ¿verdad? El pectoral. Aquí vemos las 12 piedras y en la parte superior, pues a quién representaban, ¿no? Por ejemplo, el carbunclo a la tribu de Zabulón, el zafiro a la tribu de Simeón, el jacinto a la tribu de Efraín, el ónice a la tribu de Aser y así sucesivamente. Vamos a ir estudiando ahorita todo esto. Cada piedra, mis queridos hermanos, tiene o tenía grabado el nombre de cada una de las tribus de Israel y recordemos que el pectoral tenía 2 anillos de oro en la parte superior que lo conectaban con las hombreras de ónice que estudiamos la semana pasada. Y pues sabemos que esto simbolizaba en la vestimenta sumo sacerdotal la autoridad que Dios le dio al sumo sacerdote para poder impartir justicia. Aquí también en una bolsita que venía en la parte trasera, ¿verdad? Anclada a la misma vestidura del sumo sacerdote, se encontraba el Urim y el Tumim, que son 2 piedras que vamos a estudiar más adelante, que eran ocupadas para consultar la voluntad del Señor en asuntos muy especiales. Entonces, quiero que veamos la primera piedra, es la sárdica. La sárdica era ocupada para representar a la tribu de Judá. Sabemos que Judá literalmente en el texto hebreo significa celebrado. Esto lo vamos a ver en Génesis. Vamos a estar empezando a leer algunas citas
Génesis 29:35. Vamos a estar estudiando los significados de cada una de estas piedras, de los nombres de las tribus. Dice la bendita palabra del Señor. Génesis 29:35. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo: esta vez alabaré. Vea que en esta porción, alabaré, nosotros ya estamos encontrando, si usted tiene una Biblia de estudio, una nota marginal que en hebreo dice Odá, H-O-D-A-H, de donde se va a tomar el nombre de Judá. Amén. Esta vez alabaré a Jehová, por esto llamó su nombre Judá. Recuerde que alabaré en hebreo es Jodá. De ahí es que estamos tomando la raíz etimológica para poder decir Judá. ¿Sí? Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz, lo que dice la bendita palabra. Recordemos, ¿verdad?, que de esta tribu que es simbolizada por la sárdica, es de donde viene nuestro Señor Jesucristo. Pero vea por favor el color de la sárdica, es un color rojizo, ¿sí? Entonces, si sabemos que Cristo es adorado ¿por qué? Por su sacrificio. Nosotros adoramos al Señor Jesucristo porque en su muerte, Él, como hemos estado estudiando ya algunas semanas con mucha profundidad, Él hace expiación por nuestros pecados. Esto quiere decir que cubre nuestra alma de sufrir las consecuencias del eterno juicio de Dios. Esto es expiación, pero la expiación nace de la propiciación. La propiciación es la actitud que Dios toma para poder literalmente brindar esa solución a nuestro pecado, aun cuando nosotros no lo merecemos. Aquí vamos a estar viendo algunas citas. Les voy a pedir por favor que me ayuden. Quien tenga el gusto de hacerlo, yo voy a empezar a leer Efesios 5:19 y de ahí me pueden ir apoyando con las demás citas. Efesios 5:19, vea lo que dice la palabra. Hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Versículo 20, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Vea que es Amén. parte de... Amén, amén. Eso es parte de nuestro vivir cristiano. Adoramos a Cristo por su sacrificio. Aquí vamos a ver Apocalipsis 5:13. No sé si alguien me quiere apoyar con la lectura. Sí, yo le leo, hermano. Amén. Perdón, hermano, disculpe. Es Apocalipsis 5:13, hermano. Sí, ya le leo. O si otro hermano quisiera leer, no importa. Ok, si se le dificulta, yo lo puedo leer, hermano, no se preocupe. Ok, mi hermano, Apocalipsis 5:3 dice, ¿no? Dice, ¿no? 5:13. Ok, 5:13 a su letra dice, y a todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Vean qué interesante, qué tremendo. A ver, Mateo 10:32. Gracias, mi hermano Melvin. Amén. Mateo 10:32. A cualquiera
pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Amén. Amén. De ahí Filipenses 2:11. Vamos a ver qué dice. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios el Padre. La idea central de el nombre Judá tiene que ver con la celebración. Vea que parte de lo que está cerca del corazón del sumo sacerdote es esto, la celebración, el dar gracias, y es parte de lo que debemos nosotros de tener en nuestro corazón. La adoración no debiese de ser solo en la iglesia, debe de ser un estilo de vida para nosotros. Amén. Ahora Amén. vamos a estudiar el topacio, la segunda piedra que estaba, ¿verdad? En el pectoral, ¿sí? Esta piedra preciosa, el topacio, era ocupada para representar a la tribu de Isaacar. Isaacar literalmente nos dice que significa recompensa u hombre de salario. Esto lo vemos en Génesis 30:18. Vamos a estar regresando mucho para ver estos significados en el libro de Génesis. Génesis 30:18 dice la palabra del Señor. Y dijo Lea, Dios me ha dado mi recompensa. Vea lo que está pasando acá. Por cuanto di mi siervo marido, por eso llamó su nombre Isaacar. ¿Ah? Vea entonces cómo los nombres en la Biblia tienen un origen, en el caso de los patriarcas, por un suceso en particular. ¿Sí? Reiteramos para nuestros hermanos que se están conectando con nosotros. Dios les bendiga. Cuando estudiamos el nombre de Isaacar, en hebreo viene derivado de recompensa, significa recompensa, u hombre de salario. Y encontramos su primer mención en Génesis 30:18. Estamos estudiando las piedras preciosas que componían precisamente el pectoral del sumo sacerdote. Y esto nos recuerda, si estamos hablando de recompensa, nos recuerda que el Señor Jesucristo es quien nos va a dar nuestra recompensa propiamente, quien nos va a dar un galardón. Vamos a estar viendo algunas citas. No sé si alguien me quiera apoyar, por favor, con la lectura de Efesios 6:8. Otra persona con Colosenses 3:24 y alguien más con Apocalipsis 22:12. Hey, mi hermano, ¿me escucha? Amén. Ok, Efesios 6:12, ¿no? 6:8. 8, ¿no? Ok. Sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Eso Amén. dice Efesios 8, ok. Amén. Vea que a esta porción que acaba de leer el hermano Melvin es clarísima. O sea, aquí no necesitamos saber griego para empezar a interpretar, ¿no? Gracias, hermano Melvin. Colosenses 3:24. Amén. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Amén. Sí, estos pasajes ya son muy claros. O sea, ya créanme que, bueno, nos estamos dando cuenta. Dios es muy claro con esto. No nos va a dejar con las manos vacías. Escuchaba por ahí al doctor Arcis Sproul, donde él decía que si no nos da gracia, no nos deja con las manos vacías, nos da justicia. Entonces hay que tener cuidado con esto. Apocalipsis 22:12
No sé por ahí, si nuestro hermano Luis Miguel quiera participar, nuestra hermana Angélica, nuestra hermana Elizabeth, con esta lectura. Hermano Melvin, amén. Apocalipsis, ¿qué me dijo, hermano? Disculpe. 22:12, mi hermano. Ok, 22:12 dice, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Amén. O sea, vea lo que dice la escritura, el Señor es bien claro, conforme hacemos, no es con palabras, es con hechos. Es lo que decíamos antes de iniciar esta sesión, de nada sirve, hermanos, supuestamente tener una fe y no llevarla a cabo. Eso no sirve de nada, hay que hacerlo práctico. La fe es práctica. Amén. Gracias, mi hermano. Carbunclo. Esta es la tercera piedra preciosa que es ocupada para representar a la tribu de Zabulón. Literalmente, aquí me comí una letra, perdón. Zabulón significa habitación o morada. Esto lo vemos en Génesis 30:20. Voy a regresarme para allá rapidísimo para que lo vayamos estudiando todos juntos. Génesis 30:20. Vea lo que dice la palabra. Y dijo Lea, Dios me ha dado una buena dote. Ahora morará conmigo. Ahora morará conmigo mi marido porque le he dado a luz 6 hijos y llamó su nombre Zabulón. Vea qué tremendo esto. O sea, el nacimiento de Zabulón tiene que ver con habitación o morada. Y esto nos va a recordar dos cosas. Aquí ya no se los puse, pero recordemos que en el mismo Evangelio de Juan se dice que en el principio, dice literalmente, en el principio el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Versículo 14, si no mal recuerdo, dice que bueno, yo recuerdo literalmente la versión griega que dice que tabernaculizó en medio de los hombres. O sea, Cristo viene a ser morada con nosotros. Viene a ser como el advenimiento del esposo cuando la novia lo está esperando. O sea, vea qué maravilloso es eso. Cómo hay puntos donde teológicamente se pueden concordar estas verdades espirituales. Amén. Entonces, estamos estudiando estos nombres por una razón bien interesante. Y nos va a recordar, sí, que el Señor Jesucristo está al mismo tiempo preparando nuestra morada celestial. Aquí hay dos promesas bien bonitas. Juan 14, de los versículos 2 al 3. Mi hermana Andrea, Dios le bendiga, ¿nos podrá apoyar con esa cita, por favor? Sí, hermano, un ratito. Amén. De ahí, Apocalipsis 21:3. ¿Alguien nos podrá apoyar con esa otra cita? Amén. A ver, quien tenga primero la cita, por ahí escuché al hermano Melvin. Sí, pero no sé si la hermana Olivia la tenía primero. Apocalipsis 21:3. Bueno, dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mío estará con ellos como su Dios. Y Dios Amén. mismo, wow. Que vea qué hermoso. La teología del Logos, la teología del Señor Jesucristo, nos va a explicar propiamente que Él vino a hacer realidad. Quienes han estado con nosotros estudiamos, si no mal recuerdo, más de 10 semanas. Hicimos un análisis al tabernáculo de Moisés.
Y esto lo retomo para quienes están, para quienes están uniendo en estos momentos. Dios les bendiga, siéntanse en casa. Mis queridos y amados hermanos, que nos estamos uniendo en la sesión, estamos estudiando los nombres de cada una de los jefes de las tribus, representados en piedras preciosas localizadas en el pectoral del sumo sacerdote. Recuerden que estamos en una serie de estudio del libro del Éxodo, donde analizamos las vestimentas del sumo sacerdote. ¿Por qué será importante entender estos puntos? ¿Cómo podemos anclarlo con la persona del Señor Jesucristo? Estamos haciendo en este momento ese análisis y estamos dándonos cuenta que el Señor Jesucristo en la teología de Logos, en Génesis, ¿verdad? Encontramos que Zabulón significa habitación o morada. Nos ancla con lo que dice el Evangelio de Juan capítulo 1 y nos está diciendo que en el principio, Juan 1:14, si no mal recuerdo, desmiéntanme, la versión original dice que el Logos tabernaculizó en medio de los hombres. Entonces, Cristo viene a morar con nosotros. En el contexto de Génesis 30, versículo 20, veíamos que Lea acababa de dar a luz a Zabulón y ella sentía que su marido iba a habitar con ella. O sea, Cantar de los Cantares nos haría, en una interpretación alegórica, nos mostraría entonces que el gozo de la iglesia como la novia, Apocalipsis, recuerde lo que dice Apocalipsis, debe de ser esperar a su novio prometido. Si nos damos cuenta de todo esto, debemos de estar expectantes. ¿Cuándo vendrá el Señor? Esperarlo con ese ánimo, con ese amor. Y si bien sabemos que el Señor ha preparado morada para nosotros, no se los puse aquí en la diapositiva y por eso es que me estoy tomando el tiempo para contextualizarnos. Es eso, necesitamos entender que nuestro primer y mayor gozo debe de ser Él y esperarlo a Él. Amén. No sé por ahí si ya tenemos Juan 14, 2 Sí, al hermano. 3. Dice así, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Amén, amén, amén. Muchas gracias. Vean qué interesante es esto. Cómo cada una de las piedras, me voy a regresar un poquito para quienes recién ingresaron, gracias mi hermana Andrea. Estamos estudiando esto, estamos estudiando cómo cada una de las piedras del pectoral del sumo sacerdote representaban cada una de las tribus, ¿sí? Es esta porción que voy a encerrar aquí, esto. Amén. Perdón que me regrese. Vamos a estudiar la esmeralda. La esmeralda era ocupada para representar a la tribu de Rubén. Literalmente, Rubén significa, he aquí un hijo, o mirad al hijo. Génesis 29:32. Vamos a estar estudiando qué significa. Génesis, nos vamos un capítulo atrás de donde estábamos. Génesis 29:32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Literalmente se relaciona mucho con el aspecto del hijo, del primigenio le vamos a llamar, ¿no? Y de aquí pues se desarrollan dos puntos de interpretación, ¿no? Primero que Cristo pues es el hijo profetizado,
el Hijo de Dios que fue profetizado desde la antigüedad para cubrir nuestros pecados, para hacer expiación, para poder darnos libertad integral. Ya he hablado un poquito de esto, donde nuestras emociones, ¿verdad? Nuestra área psíquica deben de ser liberadas, nuestra área espiritual, ¿verdad? Nuestro ser integral. Somos seres biopsicosociales y necesitamos que Dios transforme estas áreas de nuestra vida, restaure, dé libertad en estas áreas. Amén. Y por el otro lado, nosotros vamos a recordar pues que toda la obra de Jesús, todo su ministerio se basó principalmente ¿en qué? En que los seres humanos entendieran que Él es el Mesías prometido, mediante todas sus obras, mediante todo su amor, ¿verdad? Mediante toda esa congruencia desde, lo vuelvo a decir porque es necesario, desde los puntos teológicos, desde los puntos de la teoría, ¿verdad? Bien pareciese que desde la antigüedad no había una congruencia. En Cristo es que se cumple todo y podemos ver el amor de Dios y podemos ver la benevolencia de Dios a través de el ministerio del Señor Jesucristo. Entonces, esto es bien interesante de tener en cuenta. El zafiro, vea qué bonito el zafiro, vea su color. Es ocupado para representar a la tribu de Simeón. Simeón literalmente significa oír, también significa oyendo y respondiendo. Cristo, recordemos que al ser nuestro Señor, nuestro Dios, al ser celestial, Él tiene la facultad de la omnisciencia, o sea, de escucharnos a todos, escucharnos y responder a nuestras oraciones, a nuestras peticiones. Vea, por favor, lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, vamos a estar dando lectura. Juan 14, 13 al 14. No sé por ahí si alguien nos quiera apoyar. Hermana Mariluz, Dios le bendiga. Buenas noches. No sé si nos quiere apoyar con lectura. Nuestros hermanos que se van integrando, si alguien quiere apoyarnos con lectura. Juan 14, versículos 13 al 14. En lo que se animan, yo lo voy a leer. Dice, y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidierais en mi nombre, yo lo haré. Esas son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Amén. De ahí tenemos Juan, amén, mi hermano Luis, Juan 16, 23 y 24. No sé si nos quiere apoyar mi hermano con la lectura, Juan 16, 23 y 24. Vea lo que dice la palabra. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, os lo dará. Tenemos varias menciones aquí referente a este punto de cómo el Señor responde. Amén. Voy a ir un poquito más rápido porque sé que ya es tarde en algunos de sus países. No quiero que sea pesado para ustedes porque sé que ya es tarde. El diamante era ocupado para representar a la tribu de Gad y literalmente Gad significa golpear, fortuna, ventura o una multitud. De aquí vamos a recordar que en Cristo nosotros obtenemos genuina riqueza. Si usted recuerda en el libro de Apocalipsis, ¿verdad? Voy a leer la cita para que nos contextualicemos.
Pero en el libro de Apocalipsis se da mensaje a las 7 iglesias de la zona de Asia. Cuando nosotros llegamos al capítulo 3, versículo 18, vea lo que dice la escritura. Dice, por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte. Esta es la genuina riqueza. La iglesia, esta iglesia, la iglesia de la Odisea, era una iglesia que tenía solamente una apariencia o un nombre, pero el Señor le dice, yo conozco tus obras, ni eres frío ni caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Y ve aquí lo que dice, porque tú dices, o sea, la iglesia decía, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad. Y aquí le dice el Señor, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Debemos de entender estas partes, o sea, Dios eh, nos está mandando a entender, nos está permitiendo saber que la verdadera riqueza, como ya decíamos antes de iniciar la grabación, no tiene que ver con que nosotros asistamos de manera nominal o seamos cristianos nominales de una denominación. Yo creo que aquí habemos muchas denominaciones estudiando la escritura. El problema no es ese. La mayor riqueza que Cristo nos da a nosotros es que, vamos a volver a leer el versículo, vestiduras blancas para vestirte. Ya hemos hablado que precisamente en el libro de Apocalipsis se dice que las acciones justas de los santos son estas vestiduras. O sea, Cristo desea que nosotros obtengamos genuina riqueza, que seamos transformados. Eso es algo que debemos de entender cuando analizamos al diamante. Si nosotros no entendemos esta parte, pues va a ser entonces un poquito complejo. Pero esa es la verdadera riqueza que debemos de perseguir. Vamos a estudiar el jacinto. El jacinto era ocupado para representar a la tribu de Efraín. ¿Qué significa Efraín? Doble fruto o fructífero. Vamos a leer Génesis 41:52. Vamos a estar yendo un poquito más rápido. Génesis 41, versículo 52. Y llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. ¿Qué podemos aprender de acá? Podemos aprender de acá que la correcta relación con nuestro Señor Jesucristo nos permite llevar siempre fruto. De hecho, el mismo Señor, vamos a estarlo leyendo aquí en el Evangelio de Juan 15, vamos a estar recordando esta verdad preciosa. Vea lo que dice. Dice el Señor Jesucristo, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Vea lo que dice el versículo 4. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Nos está dando esta idea de la dependencia del Señor Jesucristo para poder brindar este fruto. Vamos rápido con la ágata, que era ocupada para representar a la tribu de Manasés. Y Manasés es un derivado del primitivo shub, que denota la idea del arrepentimiento.
Entonces aquí nos va a recordar que el Señor Jesucristo, que su muerte, ¿verdad? Su muerte nos permite poder ser regenerados, poder realmente arrepentirnos, porque recordemos que el arrepentimiento no es basado en fuerza de voluntad. El verdadero arrepentimiento tiene que ver con la idea de la regeneración. Yo creo que a veces los cristianos, aún estudiantes de teología, tienen este error. Se piensa que el arrepentimiento es basado en la fuerza de voluntad y mis hermanos, no es así. Cuando Dios santifica a alguien, literalmente el hebreo denota la idea de dar la vuelta, de cambiar la dirección. O sea, el arrepentimiento es literalmente una obra, ¿verdad? Donde el ser humano se santifica en Dios y puede tomar la decisión. Pero sin el poder del Espíritu Santo, recordemos lo que dice Romanos 8, pues esto no se puede llevar a cabo. Entonces, nada más para recordar, vamos a estar leyendo algunas citas del profeta Isaías, Isaías 43, 25. Isaías 43, 25. Vea lo que dice la palabra del Señor. Yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Hazme recordar, entremos en juicio juntamente. Y aquí dice algo bien fuerte, habría que contextualizar esto. Habla tú para justificarte. O sea, Dios nos quiere recordar este punto. Nosotros necesitamos de su gracia para ser transformados. La amatista se ocupaba, mis queridos hermanos, para representar a la tribu de Benjamín y significa literalmente hijo de mi mano derecha. La amatista, al ser de un color púrpura, está relacionada con la realeza y nos va a recordar la gloria de nuestro Señor Jesucristo como el Cristo Todopoderoso. El berilo era ocupado para representar a la tribu de Dan y Dan significa juez o juicio. Y esto nos recuerda que el Señor Jesucristo, así como el sumo sacerdote impartía la justicia, pues ahora nuestro Señor Jesucristo tiene la plena facultad para ejercer el juicio. Vamos a ver qué es lo que dice segunda de Timoteo 4:1. Te encarezco, dice, delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. O sea, lo que nos está diciendo que el Señor Jesucristo va a impartir este juicio. Amén. El ónice era ocupado para representar a la tribu de Aser, que significa alegría, feliz o bendición. Y esto nos recuerda que en el Señor Jesucristo somos bienaventurados porque Él es nuestra alegría. Somos alegres porque el Señor ha perdonado nuestros pecados. Nos hace libres de la esclavitud del pecado y hoy podemos llegar confiados a su presencia. Amén. Qué hermoso lo que dice la palabra del Señor. Quiero recordarles lo que dice Judas 24. Este es uno de mis versículos favoritos. Vamos a ver qué es lo que dice la palabra del Señor. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Esto es lo que el Señor hace en nuestras vidas. Amén. Nos purifica y podemos estar gozosos delante de Él. Finalmente estudiamos el jaspe. El jaspe se ocupaba para representar a la tribu de Neftalí
y significa mi lucha o luchando con. Y nos va a recordar que por la victoria del Señor Jesucristo en la cruz, Él nos ha hecho, y eso lo dice la Escritura, más que vencedores, que es lo que dice Romanos 8:37. Vamos a ir rápido para allá. Romanos 8:37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Vea qué interesante lo que dice la palabra del Señor. De manera general quiero recordarles esto. El pectoral estaba encima del corazón del sumo sacerdote. Era inseparable de qué? De su vestidura. Eso quiere decir, hermanos, sí que somos inseparables del corazón de Dios. Pero también hay algo muy interesante. La vestimenta tenía que ver con la personalidad, con la función que haría el sumo sacerdote, qué es lo que tenía que realizar. Y si hoy Cristo es nuestro sumo sacerdote, debemos entender que estamos cerca de su corazón, que Él nos ama, que a pleno día de hoy el Señor sigue intercediendo por nosotros, sigue perdonando nuestros pecados, sigue impartiendo esta expiación, esta propiciación para que nosotros podamos ser perdonados, porque seguimos fallando, seguimos pecando, y en medio de todo esto, el Señor desea que nosotros entendamos que Él nos ama y que Él quiere y nos va a dar este perdón, esta libertad de manera continua. Ahora, para finalizar, quiero que estudiemos el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que se ocupaban dentro de la bolsita del efod. Vea, por favor, ¿verdad? Aquí está el pectoral y esta parte, esto, todo esto es el efod. Entonces, se infiere que por esta zona donde está mi puntero, el sumo sacerdote en la parte interna tenía una bolsita donde se guardaba el Urim y el Tumim. ¿Sí? Y estas piedras pues eran ocupadas para poder emitir juicio, para poder conocer la voluntad de Dios. Hay estudiosos que dicen que el Urim podría relacionarse con el asirio Ure, que significa precepto o ley, y que el Tumim pudiera estar relacionado eh, con estos aspectos que tienen que ver con el hecho de conocer la voluntad propiamente de Dios. Curiosamente, cuando analizaba los textos griegos, me di cuenta que la Septuaginta los cambia por los vocablos de losis y aletheia, que significa manifestación y verdad. Y la Vulgata los traduce por doctrina y verdad. Y bueno, también nos damos cuenta de que estas piedras tienen la primera y la última letra del alfabeto hebreo y hacen una clara referencia a Cristo. Sabemos que Cristo es el alfa y la omega, y aquí nos habla, reitero, del juicio que Dios va a impartir, que Cristo va a impartir, y de su carácter eterno. Ahora, se dice que estos artefactos brillaban para confirmar o no la voluntad de Dios. Esto nos estaría llevando un poquito a la teología de la iluminación. Como ya hemos hablado, aquí lo toco de manera muy general, pero sabemos que el Espíritu Santo, el día de hoy, por medio de la palabra, es que nos va a revelar la voluntad de nuestro Dios. Amén.